Hola chicas, hola chicos. En este video vamos a ver cómo crear un proyecto con la plantilla 2D y también vamos a ver cómo crear un proyecto con la plantilla 3D y pues vamos a ver qué es lo que por default nos crea Unity cuando creamos uno de estos proyectos. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir el hub con el que vamos a administrar nuestros proyectos con los que estemos trabajando. Entonces esperamos a que abra el hub. Está abriendo. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Ya abrió el hub. Yo voy a anclarlo el hub aquí abajo. A mi barra de tareas. Ajá. Entonces ya tengo. Y lo voy a pasar como por acá. Entonces ya voy a dejar ahí anclado mi hub. Y bueno, yo ya estoy logueado en el hub. Vamos a ver cómo podemos generar o crear un nuevo proyecto. Vamos a utilizar la tab de proyectos, esta que ven aquí, para administrar nuestros proyectos. Entonces en esta tab yo ya tengo aquí algunos proyectos creados. Lo que me va a mostrar es el nombre del proyecto. Me va a mostrar el lugar donde está la carpeta de ese proyecto y me va a mostrar la versión con la que yo hice el proyecto o la que utilicé para crear ese proyecto, ¿vale? Si nosotros queremos crear un nuevo proyecto, pues nos tenemos que ir aquí a este botoncito que dice nuevo proyecto. Le doy clic ahí y me va a aparecer esta nueva ventana dentro del hub que es la ventanita de nuevo proyecto. Ajá. Primero, yo lo que puedo hacer aquí en esta ventana, pues es seleccionar una versión del editor. Yo tengo seleccionada la versión 2022.3.7. Tengo varias versiones en esta máquina. Si yo quiero cambiar la versión en estas flechitas, yo puedo seleccionar la versión del editor con la que quiero trabajar. Por ejemplo, puedo seleccionar la 2020-319F1. La selecciono de aquí. Me cambia mi versión con la que voy a trabajar. Me carga mis proyectos. Y yo puedo trabajar o crear mi nuevo proyecto con esta versión. ¿Sale? Entonces, yo voy a regresar a la versión 2022.3.7, que es con la que voy a estar trabajando. Para todos los videos que realice, voy a trabajar con la versión 2022.3.7. Selecciono la versión y me aparecen aquí las plantillas de los proyectos que puedo generar. Ajá, entonces puedo generar proyectos 2D, puedo generar proyectos 3D, puedo generar proyectos 2D URP, 3D URP. Puedo generar diferentes tipos de proyectos, pero por ejemplo, dense cuenta que para estos proyectos no viene esta nubecita aquí como de descarga. Ajá. Quiere decir que estos proyectos que están aquí arriba, como no traen ese botoncito de descarga, ya están instalados en la máquina, ¿sí? O vienen por default ya instalados con instalación de Unity, del editor. Pero estas plantillas no están descargadas. Entonces, para descargarlas, por ejemplo, voy a descargar esta 3D HDRP, la selecciono y me dice acá una descripción de lo que es esa plantilla y por acá me dice descargar plantilla. Entonces yo le doy en descargar plantilla y está descargando esa plantilla, la 3D HDRP. Terminó de descargar la plantilla y automáticamente me dice, bueno, pues ahora sí
puedo crear tu proyecto en esa plantilla, dame un nombre para el proyecto y una ubicación para la carpeta del proyecto, ¿sale? Entonces, si es que ustedes tienen una plantilla que no está descargada, pues así la pueden descargar y trabajar con ella. Para empezar, vamos a crear un proyecto 2D y un proyecto 3D. Para crear, por ejemplo, un proyecto 2D, seleccionamos la versión, que ya quedamos en que vamos a trabajar con la 2022.3.7. Seleccionamos la plantilla del proyecto que queremos generar. Y aquí a la derecha, en esta ventanita, me dice, bueno, es un proyecto 2D, es un proyecto vacío, configurado para 2D, y nos pide que le demos el nombre del proyecto. Yo le voy a nombrar proyecto 2D. Y nos pide que le demos una ubicación. Le voy a decir así, proyecto 2D, ¿sale? Y nos pide que le demos una ubicación. Entonces yo los estoy ubicando en esta carpeta, en la de copia. Ajá, entonces ahí le digo que seleccione el folder. Y ya tengo la ubicación, ¿sí? Esto no se lo voy a... de eso no vamos a hablar ahorita. Ajá, y listo, tenemos nuestro proyecto listo para crearlo. Ustedes le van a dar aquí a donde dice crear proyecto. Ajá. Yo no le voy a dar porque ya tengo un proyecto creado, y aparte si le doy aquí se va a tardar una eternidad la máquina. Yo ya creé los proyectos con los que voy a trabajar ahorita, entonces pues ustedes sí opriman este botoncito, díganle crear proyecto. Cuando ustedes le opriman este botoncito, crear proyecto, Unity les va a comenzar a generar su proyecto y les va a aparecer una ventanita como esta. Ajá, les va a aparecer esa ventanita y les va a decir aquí, pues esta barrita va a decirles, pues está cargando el proyecto y se va a empezar a llenar, y hasta que se llena hasta acá, pues va a ser cuando va a estar cargado completamente el proyecto, y les va a decir, pues es un proyecto en 2D. Ajá, y está generado con la versión 2022.3. ¿Sí? Esa es la información que va a traer la ventanita esta. Eso en el caso de que ustedes generen un proyecto 2D. Pero si generan un proyecto 3D, ajá, les va a aparecer la misma ventanita. De hecho, si tienen la misma versión instalada que yo, les va a aparecer exactamente la misma ventana, y también les va a aparecer aquí cargando la barrita hasta que llega hasta acá, hasta el 100%, pero les va a decir que es un proyecto en 3D. Ajá, y les va a decir acá igual el número de la versión de Unity. ¿Vale? Cuando llegue acá la barrita, va a estar completamente cargado el proyecto y les va a aparecer el editor. Entonces esta ventanita se va a ir. Ajá. Y les va a aparecer el editor, que yo ya tengo aquí los proyectos 2D. Ajá. Y el proyecto 3D. Ajá. Okay. Entonces les va a aparecer esta ventanita en el caso de los proyectos 2D. Vamos a hablar ahorita de los proyectos 2D. Y vamos a ver la ventanita, que es lo que genera, que es lo que tienen de default en la plantilla de un proyecto 2D. Entonces, cuando termina de generar el proyecto 2D, les va a abrir el editor. Este ya es el editor. Ya vimos en otro video las secciones de este editor. ¿Sí? Aquí están todas las secciones, los menús, las tabs. Ajá. Y en particular en la tab o en la ventana de jerarquía, vamos a tener la escena ya abierta, que por default nos va a colocar una sample scene, y nos va a colocar adentro de assets solamente una sola carpeta, que es la carpeta de escenas. Si nosotros abrimos esa carpeta de escenas con doble clic,
vamos a ver que está esa escena de muestra, esa sample scene.unity. Esa sample scene es esta de acá. Y solamente va a contener una cámara principal, esa sample scene, ¿sí? Y no va a contener ya nada más adentro del proyecto. Eso es lo que nos va a crear si seleccionamos un proyecto en 2D. Y bueno, todo lo demás pues ya va a estar listo para que podamos trabajar, ¿sale? Entonces esto es lo que nos crea Unity cuando seleccionamos un proyecto en 2D. Solamente nos va a agregar una cámara principal y nos dice, pues ya agrega tú todo lo demás. Ok, entonces vamos al proyecto 3D. Entonces vamos al proyecto 3D para mostrar qué es lo que nos crea Unity. Y cuando el proyecto 3D se genera, nos va a lanzar este editor con un proyecto 3D cargado. De hecho, aquí en el nombre de la forma o en el nombre de la ventana nos va a decir, bueno, este es un proyecto 3D. Nos dice ahí que la escena se llama Sample Scene, ¿sí? Es un proyecto que está configurado ahorita para Windows, y está en la versión Unity 2022.3.7. Y aparte nos dice la versión del DirectX en la que va a funcionar, ¿sale? Nos da mucha información, o sea, nos dice todo esto, ¿sí? Para el proyecto, tanto para el 3D como para el 2D. Pero a diferencia del proyecto 2D, en particular el proyecto 3D, nos va a colocar una cámara principal por default y aparte nos va a colocar una luz direccional. Entonces nos coloca la cámara principal, que está aquí, y aparte nos coloca una luz direccional, ¿sale? La cámara principal nos las va a colocar, fíjense, aquí en esta posición, en X0, Y1, Z-10, sin rotar en ninguno de los ejes y con una escala de 1. Y la luz direccional, pues esta sí la va a rotar un poquito, de hecho la va a poner Y en la Y igual a 3, y la va a rotar en X y la va a rotar en Y, para que quede dirigida hacia abajo, ¿vale? Entonces eso es lo que nos va a colocar por default en el proyecto 3D. Y bueno, nos va a agregar en la carpeta de assets la subcarpeta de escenas, y en la carpeta de escenas solamente está sample scene, que de hecho se llama igual que en el proyecto 2D, ¿vale? Entonces eso es lo que nos va a agregar Unity en el caso de crear un proyecto 2D o en el caso de crear un proyecto 3D, que son con los proyectos que vamos a comenzar nuestro trabajo o nuestro aprendizaje en Unity. Y por este video sería todo, chicas, chicos. No me queda más que pedirles amablemente que se suscriban. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en el que sigue.